Corría el año 2015. Decidí ir a una fiesta de Halloween. Una casa vieja en el borde del bosque. Música a todo volumen. Gente con máscaras ridículas y linternas colgando como luciérnagas. Había cerveza en vasos de plástico, risas fuertes y una fogata donde se mezclaban historias de miedo con humo. Todo parecía normal. Demasiado normal. Andaba con amigos, no demasiado borracho, lo justo para olvidarme de la ciudad. La casa estaba rodeada de árboles. Era fácil perderse si te alejabas apenas unos pasos. En un momento, me fui a orinar detrás de un arbusto y vi, al levantar la vista, algo que no encajaba. Una figura parada entre los pinos, quieta, con una máscara. Pensé que era un disfraz. Pensé que quizá era uno de los chicos intentando asustarme. Grité una tontería, una frase estúpida para que se riera. Pero la figura no respondió. No cambió de postura. Cuando me acerqué, con la confianza de quien todavía cree que nada serio va a pasar, noté que había más de esas figuras. Colgaban entre las ramas, apoyadas en troncos, asomadas detrás de matorrales. A simple vista, parecían personas. Pero algo en su quietud no era humano. Volví a la fiesta, conté lo que había visto. Me miraron como si yo fuera el que exageraba. «Estás muy ebrio», dijo uno. «Seguro es un amigo», dijo otro. Reí. Me obligué a reír. Nadie se movió a comprobar mi historia. Era más fácil creer que yo estaba exagerando. Y gracias a esa incredulidad y a esa risa corta, las cosas empeoran. La música seguía, pero ahora la sensación de ser observado crecía como una presión. Cada vez que miraba hacia el bosque, las siluetas parecían cambiar de alineación. No caminaban hacia nosotros, no al principio. Se deslizaban entre los árboles con una calma que daba rabia. No tocaban la tierra de forma humana. Se pegaban a la sombra, como si la sombra fuera su camino y no el suelo. Todo se rompió cuando alguien gritó. Fue un sonido corto y seco. La voz de una chica que no volvió a hablar. Todos corrieron hacia el borde del claro. Luces de teléfonos, manos que buscaban. Encontré a una chica tirada entre las hojas, el vestido rasgado, la cara sucia. Respiraba, pero tenía esa mirada de quien ha visto algo casi sin comprenderlo. Me acerqué y sin pensar, la arrastré detrás de un matorral. Su piel estaba fría. Me dijo, con un hilo de voz. No quería soltarme. Eso me estaba sujetando. No había tiempo para procesar. Empezaron a aparecer figuras más cerca. Esta vez, no colgadas en los árboles. Se movían como si el bosque les fuera extremadamente familiar. No gritaban, no corrían. Caminaban con la deliberación de quien colecciona presas. Vi algo que me heló. Una mano, apenas asomando detrás de un tronco, con dedos que parecían demasiado largos, y una máscara que no imitaba ninguna cara que yo conociera. Escuchábamos ramas quebrarse, pero no por tocones ni por animales. Escuchábamos pasos que no podían pertenecer a la gente de la fiesta. Intentamos persuadir a los demás. «Alguien está allá afuera», dije. «Por favor, miren». Aún así, algunos se burlaron. Otros se acercaron con linternas y vieron, tal vez sombras, pero la mayoría regresó al calor de la fogata, a su seguridad colectiva. Eso nos dejó como dos piezas sueltas en un tablero. La chica que había arrastrado tenía una herida en el brazo y un hilo de sangre corría por su brazo. Me dijo que se había soltado cuando una de las figuras se distrajo con la fiesta, que había corrido sin entender por qué la perseguían. Sus palabras eran cortas, respiraba con la boca. Escuchábamos susurros que no formaban palabras, una especie de canto que se deshilachaba con el viento. Durante horas, que a nosotros nos parecieron eternas, nos movimos en silencio. Corríamos cuando el bosque lo permitía. Nos deteníamos cuando sospechábamos que algo cortaba el aire. En una ocasión, la chica tropezó y me dijo con voz ida, «No mires atrás». No lo miré. No debía mirar.
Por puro azar o suerte, encontramos la carretera. Una camioneta pasó a mitad de la noche y frenó ante nuestros ojos, como si el mundo hubiera recordado favorecernos un poco. La policía llegó al amanecer. Se llevaron a varios, a los que pudieron. Arrestaron a personas con túnicas. Encontraron símbolos extraños. Dijeron que era una secta. Capturaron a la mayoría. Vendaron las manos de los arrestados y les tomaron fotos. Pero nunca encontraron a todos. Faltaron caras. Faltaron cuerpos. Faltaron personas de entre los nuestros. Y faltaron respuestas. Los oficiales nos miraban con una mezcla de compasión y talante profesional. Escribían en sus libretas: testimonio incongruente, posible histeria colectiva, consumo de sustancias. Con el tiempo, intenté racionalizarlo todo. Me dije que quizá era una broma pesada o una celebración temática extrema. Quizá era gente disfrazada que se escondía para asustar. Sin embargo, la chica que se soltó, la que arrastré y ayudé a huir, desapareció semanas después. Se mudó sin aviso. Cambió de número y jamás supo decirme por qué lo hizo. Hasta el día de hoy, cuando camino de noche o cuando paso por un bosque, hay una parte de mí que calcula sombras. Una voz pequeñita que me susurra: ¿y si los que no atraparon siguen ahí? No lo sé. No duermo del todo tranquilo. A veces, en la periferia de una calle iluminada, creo distinguir una máscara entre las hojas de un parque. Me digo que es la imaginación. Pero aún así, llevo siempre el teléfono cargado y una linterna conmigo. Escucha tus instintos. Si te dicen que hay gente rara entre los árboles, no lo tomes a broma, ya que esa podría ser tu última risa. No sé cómo decirlo sin que suene a exageración, pero el miedo más grande de mi vida no lo viví en una casa abandonada ni viendo una película de terror. Lo viví disfrazado de pirata, con un balde de dulces en la mano, mientras corría por mi vida en una calle cualquiera. Tenía 9 años y esa noche aprendí que Halloween puede ser mucho más que solo un juego. Esa noche mis amigos y yo habíamos salido a pedir dulces por el barrio. Éramos 4: Mateo, Andrés, Camilo y yo. Nuestras casas quedaban cerca y nuestros padres nos habían dejado salir solos, porque todo el mundo estaba afuera. Era un vecindario tranquilo, de faroles amarillos y árboles que parecían decorados a propósito para Halloween. Cada casa tenía luces naranjas, telarañas falsas, calabazas iluminadas. Algunos adultos estaban disfrazados también, repartiendo dulces como si fuera un concurso. La noche avanzaba bien. Nos reíamos, corríamos, competíamos entre nosotros para ver quién conseguía más caramelos. Todavía puedo escuchar el sonido de nuestros disfraces chocando al correr. Capas, espadas de plástico, máscaras que nos hacían sudar. Éramos niños y creíamos que el mundo nos pertenecía. Sin embargo, en algún punto de la noche, sin darme cuenta, me separé del grupo. Fue algo mínimo. Mis amigos empezaron a correr hacia una casa con música fuerte y luces estroboscópicas en el jardín. Yo me quedé atrás porque se me había caído un chocolate grande que quería guardar, y todos sabemos que los chocolates no se tiran. Me agaché, lo recogí, y cuando levanté la cabeza, ellos ya no estaban. Los vi a lo lejos, pero entre los grupos de niños y adultos en las aceras, los perdí. Pensé que era cuestión de segundos hasta que los encontrara. Caminé en la dirección en la que creí que habían ido, pero todo se veía igual. Casas decoradas, risas, niños por todas partes. Empecé a sentir esa punzada en el pecho, esa que llega cuando uno siente que algo está mal, pero aún no acepta que está asustado. Fue entonces cuando escuché un motor encendiéndose lentamente detrás de mí. No lo encontré raro al principio, pues había coches por todas partes. Adultos llevando a niños pequeños, gente llegando o retirándose.
Pero este motor no se alejaba. Se mantenía a una distancia constante e iba lento, demasiado lento. No quise mirar al principio, así que seguí caminando mientras intentaba mantener la calma. Pero el motor aún me seguía. Giré en una esquina y el coche giró detrás de mí. Seguí caminando y a su vez el sonido continuaba. Sentía las luces quietas en mi espalda y entonces miré. Era una camioneta vieja, oscura. No distinguía el color exacto por la luz de la calle, pero parecía gris o negra. Los vidrios estaban polarizados, por lo que no veía al conductor. No veía nada adentro. Solo esas luces bajas, fijas en mí, como si el coche tuviera ojos. Me quedé quieto. Y el coche también. No sabía qué hacer. Tenía 9 años. No estaba preparado para sentir que un adulto invisible estaba decidiendo si me subía a esa camioneta o me dejaba ir. Pensé en mis papás, pensé en mis amigos, pensé en correr, pero algo me dijo que si corría demasiado pronto, me alcanzaría. Una calle más adelante, di un paso hacia atrás. El coche avanzó, y como si fuera una señal, ahí corrí. Corrí como nunca había corrido. Escuchaba mis pies golpear el suelo, el plástico de mi disfraz agitándose, la bolsa de dulces chocando contra mi pierna, el motor detrás de mí rugiendo más fuerte. Doblé calles sin mirar, casas, árboles, luces borrosas. Me ardía el pecho. Sentía que iba a vomitar del esfuerzo, pero no podía parar. En una esquina, tropecé y casi caigo. Escuché las llantas del coche chirriar contra el asfalto. Estaba cerca, demasiado cerca. Salí corriendo hacia la primera casa que vi con luces encendidas. No pensé en tocar el timbre. Simplemente abrí la puerta de golpe y me metí sin pedir permiso. Recuerdo haber gritado algo como, «Ayuda, ayuda, hay un coche siguiéndome». Una señora apareció desde la sala, con cara de susto. Detrás de ella, un señor se levantó del sofá. «¿Qué pasó?», preguntaron al unísono. Las palabras se me agotaron. Señalé hacia afuera. Cuando el hombre salió al frente, la camioneta ya no estaba. Llamaron a mis padres, me llevaron a casa. Me dijeron que quizá era alguien buscando a su hijo, que quizá era un malentendido, que no debía salir corriendo así porque podía pasarme algo peor. Me dijeron muchas cosas, que sonaban razonables para ellos, pero no para mí, pues yo sabía que algo no estaba bien. El hombre que me persiguió no estaba perdido, no estaba buscando a nadie, estaba esperándome. Me siguió con paciencia, sin prisa, como quien elige el momento exacto para bajar la ventanilla y decir, «Sube». No dormí bien durante días, pero lo peor vino después. Una semana más tarde, mis padres estaban viendo las noticias. Hablaban de unos niños que habían desaparecido en un barrio no muy lejos del nuestro. Los habían visto por última vez, la noche de Halloween. También estaban pidiendo dulces. También eran 4. No los encontraron. No sé cuántas veces he pensado en esto. No sé cuántas veces me he acostado en la cama mirando el techo, imaginando qué habría pasado si esa camioneta me alcanzaba. Si hubiese tropezado 2 segundos antes, o si la puerta de aquella casa hubiese estado cerrada. Hay gente que dice que Halloween es una noche para asustarse en broma, para jugar al miedo. Yo ya no lo veo así. Para mí, Halloween es la noche en la que alguien decidió salir a cazar. Y aunque han pasado años, confieso algo. A veces, cuando camino de noche y escucho un motor lento detrás de mí, no importa si es pleno día, mi corazón vuelve a correr, como lo hizo aquella noche. Hice parte de una secta y aprendí, mucho después, que hay grados de horror que ni la propia culpa alcanza a explicar. Era Halloween, y esa noche nos dijeron que se llevaría a cabo la reunión de la fe, una celebración privada, un rito que consolidaba la unión. No me sorprendió.
Ya llevaba años asistiendo. Sabía las canciones, conocía las miradas. Había sentido el pequeño empujón de poder que te da pertenecer. Me gustaba pertenecer, lo confieso sin adornos. La cita era en una iglesia en ruinas, a media hora del pueblo. Cuando llegamos, el aire olía a hollín y a madera vieja. Vimos, por primera vez en claro, porque la gente del pueblo la llamaba la iglesia quemada. La bóveda aún olía a humo. Los bancos estaban ennegrecidos, las vidrieras rotas. Alguien nos explicó, con ese orgullo sordo que solo tiene quien gusta de romper las reglas. La dejamos así el año pasado. Fue necesario. La noticia no me sacudió tanto como debería. En lugar de eso, sentí una punta de vértigo. Fuimos responsables de romper aquello que otros veneran. Éramos quienes escribíamos el final. Y eso me dio una extraña sensación de propiedad. Entramos. La luz era de velas. Había un olor a resina y a animal quemado que flotaba en el aire. Un olor que no me resignaba a catalogar al principio. La gente se sentó en círculos. Algunos vestían túnicas, otros iban con máscaras que distorsionaban sus rostros. El líder habló con voz baja y firme. Había una promesa en sus palabras. Nos llevaría más allá de la simple fe. Nos haría parte de algo más verdadero. Yo, adicto ya a esa sensación de ser elegido, asentí. A mitad de la ceremonia, trajeron animales. Primero cabras, luego gatos. Los llevaban cubiertos, con telas que se movían como premisas. Yo miré la escena con la calma de quien cree que la violencia es ritual, y por eso, legítima en esos contextos. Me repetía que era parte de la tradición, que la sangre tenía un sentido simbólico. Me decía a mí mismo que los animales no eran lo mismo que una vida humana, por lo que mis manos permanecían quietas. El altar estaba frente a nosotros, y al altar subió una figura que no reconocí. No era uno de los viejos del círculo, ni uno de los hermanos que yo conocía. Era alto, delgado, llevaba una capa que absorbía la luz. En la mano sostenía una hoz, cuya hoja brillaba bajo las velas, como si estuviera esperando algo. La máscara que cubría su rostro no tenía rasgos humanos, solo una superficie lisa, con ranuras, donde deberían estar los ojos. Esa figura se movió con una calma ritual. Acercó a una cabra y sin prisa hizo una seña. Alguien comenzó a cantar algo que no entendí del todo, un cántico con sílabas repetidas. La hoz bajó apenas. Yo sentí, por primera vez, un vértigo que no era orgullo ni poder. Era miedo, puro y básico. Alguien a mi lado aplaudió. Otro lanzó una risa contenida. Yo intenté sumarme, pero mi boca se negó. Miré a los hombres que me habían enseñado, a las caras de quienes yo respetaba. Sus ojos brillaban con la certeza de participar en algo grande. En ese instante, entendí que yo ya no pertenecía al círculo, aquel que solo jugaba con la idea de romper, pues este mismo había ido demasiado lejos. La hoz cortó. No describiré la escena con detalles, no los necesito. Lo que quedó como imagen indeleble en mí no fue la sangre, pues esa es efímera, sino el gesto de la gente. Caras serenas, manos limpias, ojos que buscaban confirmación en los míos. Me miraban para saber si yo aprobaba, y yo, traicionando por primera vez mi propio impulso de pertenecer, negué con la cabeza. Entonces, sin planearlo, me levanté. No recuerdo un pensamiento coherente, solo la urgencia y el deseo de quitarme aquella atmósfera del cuerpo. Corrí hacia la puerta, tropecé con escombros. Mis zapatos resbalaron sobre una capa de ceniza. Atrás, escuché la voz del líder llamándome. «Quédate», dijo. «Eres parte de esto». Su tono no pedía, ordenaba. Salí al frío de la noche. Corrí entre tumbas rotas y paredes quemadas. El pueblo entero, o lo que quedaba de él, dormía sin saber. No sé cuánto tiempo corrí. Sentí que la iglesia me perseguía como un animal herido, con su olor a carbón en mi ropa. Finalmente me detuve, mareado,
en la entrada de un camino que llevaba a la carretera. Esa fue la última vez que participé en un rito con ellos. Salí de la secta en pedazos, por orgullo y por miedo. Me mudé de ciudad meses después. Pensé que la distancia ayudaría. Pensé que el anonimato devolvía la normalidad. No fue así. Cada Halloween, desde entonces, me despierto con dolores punzantes en la espalda, como si alguien pasara una hoja caliente por mi piel. A veces aparecen heridas lineales, finas, que no logro explicar. Me levanto con el sabor del humo en la boca, aunque no haya fuego alrededor. Tengo pesadillas donde la hoz baja, y en las pesadillas escucho a los mismos hombres que antes admiraba. Ríen bajo la máscara. Alguna vez volví a la iglesia por la noche, con la culpabilidad arrastrando mis pasos. La vi de lejos, con el humo ya disuelto en viento. No encontré a la figura de la hoz. Solo encontré rastros, símbolos quemados en la madera, huesos de animales enterrados bajo la tierra húmeda. No hallé redención, hallé más preguntas. Mientras cuento esto, no sé si lo que me castiga es algo sobrenatural o si es la culpa que se vuelve carne. No sé si las marcas en mi espalda son recordatorios físicos o la forma en que mi cuerpo me obliga a no olvidar. Solo sé que cada vez que se acerca Halloween, mi cuerpo se tensa, mi respiración cambia y la memoria pone la hoja de una hoz sobre mi nuca.